por su interés en este tema. Espero que muchas dudas les queden resueltas. Si en algún momento llega a surgir algún comentario o alguna pregunta, pueden interrumpir como para enriquecer la situación. Hay personas que son de primer año y de segundo año. Si no entienden algunas cosas, también pueden preguntar. Muy bien. Quise titular la plática como el paciente difícil porque muchas veces este tipo de intervenciones nos enseñan a los médicos de primer contacto. Entonces, puede parecer complicadísimo abordar a diferentes tipos de pacientes, como los pacientes con adicciones, los pacientes con intento de suicidio, los pacientes agresivos. Incluso en algunas cátedras de psiquiatría no se aborda específicamente cómo trabajar con estos pacientes. Entonces, espero dar un poco de luz acerca de las intervenciones que pueden hacer, entendiendo que son médicos de primer contacto. Lo primero, van a ser técnicas de entrevista general. Va a ser rapidísimo, es como una especie de introducción. ¿Quién creen ustedes que es el experto en una relación médico-paciente? ¿Como pueden de opinar. especialista? O sea, experto, o sea, ¿qué especialista de médico es experto en esto? No, la palabra experto, ¿qué les despierta? ¿Qué le trae a la mente? Que es como el que tiene el control de la plática, tal vez, como el que la dirige. El que tiene el conocimiento. En una relación médico-paciente, ¿quién creen que tiene el conocimiento? No, no es el médico. Es el paciente. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar con nosotros 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, pero el resto del día, el resto de la semana, el resto del mes, el resto del año, quien está enfrentando el problema es el paciente. Entonces, de alguna manera el paciente se vuelve experto en su problemática. Nosotros tenemos que tener una actitud de humildad para que el paciente nos enseñe qué es lo que está pasando con él, que nos enseñe él desde su expertise cómo le podemos ayudar nosotros. Por eso hablo aquí de una sabiduría compartida, porque el paciente va a exponer su punto y nosotros vamos a ir guiando estas situaciones de interrogatorio. Ok, si no tomamos esta postura de humildad, vamos a enfrentar dos tipos de problemas. Que el paciente puede pensar que no lo entendamos, lo cual es muy frecuente con ciertos tipos de poblaciones, sobre todo con trastornos de personalidad o con adolescentes, o que el paciente pueda sobreestimar cuánto entendimos del problema real, por ejemplo, con los pacientes psicóticos o con los pacientes demenciados. Sí es importante que en todo momento nosotros tratemos de ser lo más empáticos posible. ¿A qué nos referimos con empatía? A que nos pongamos en los zapatos del paciente. Por ejemplo, mucha de mi consulta es trabajar con niños que de alguna manera son violentados en sus casas. Si yo solo soy empático con el niño, entonces lo que voy a hacer es atacar a los padres. Pero, ¿qué creen que pase si yo me alío con el niño, si soy empático con el niño y ataco a los padres? ¿Qué va a pasar? ¿Alguien quien quiera opinar? ¿Qué pasaría? Pues a lo mejor los padres ya no lo van a querer llevar a consulta.
¿Y qué creen que va a pasar en casa? Van a empezar a pedir más. Va a seguir el problema y van a ser más agresivos con él. Así, en cuanto salen del consultorio, el pellizco de ¿por qué le dijiste al doctor que hago esto? Entonces, pareciera una situación complicada el ponerse empático con los padres o el ponerse empático con la situación que nos puede ser muy ajena, pero esto requiere mucho entrenamiento. También, en la entrevista debemos de ser clarificadores. ¿Por qué clarificadores? Porque muchas veces lo que significa para mí algo no necesariamente significa para los pacientes. Supongamos que alguien me dice que está teniendo, se emociona mucho cada vez que vea a su papá. Entonces, pues yo tengo que preguntar qué significa para él o para ella que se emociona mucho. ¿Es una sensación agradable? ¿Es una sensación desagradable? ¿Es una sensación amenazante? ¿Es una sensación tranquilizadora? Entonces, a eso se refiere con ser clarificadores. Tratar de expandir el problema. Y libres de juicio. Idealmente, lo que nosotros pensemos, lo que nosotros sintamos, lo que nosotros hagamos, no debería ser una barrera para entrevistar a los pacientes. Es un ejemplo, ¿eh? Supongamos que yo soy pro vida y llega una mujer que acaba de abortar. Entonces, en cuanto me cuenta que acaba de abortar, yo adopto una posición defensiva y la empiezo a atacar. Y doy a entender que es una asesina y que es malvada y que se va a ir al infierno. ¿Voy a poder ayudar realmente a la paciente? No. Entonces, ahora vamos al lado opuesto. Si yo soy pro aborto y llega un pro vida a mi consulta y empieza a hablar mal de las personas que abortan, ¿qué va a pasar si yo lo ataco? Va a pasar exactamente lo mismo. El paciente se va a retraer. Entonces, sí es importante que sepamos bien dónde estamos nosotros parados como personas, dónde terminamos nosotros y dónde empieza el paciente. Pero para eso debemos de estar bien conscientes de nosotros mismos. Lo ideal es tener un proceso terapéutico, ¿verdad? Para no mezclar esas situaciones. Ok, preguntar siempre, nunca asumir. Cuando ustedes hacen historias clínicas en todos los años, incluso hasta en el R2, en el R3, luego se revisan las historias clínicas y ¿le preguntaste esto? No, pero creí que el paciente sí lo hacía. O no, pero asumí que sí estaba dado por hecho. Entonces, nunca debemos asumir, siempre que surge una duda, debemos de preguntar. Otra cosa, ¿de quién depende que mejoren los pacientes? En todas las áreas. Del paciente. Del paciente, exactamente. Entonces, por favor, bajémonos de nuestro pedestal. Nosotros no estamos haciendo que el paciente mejore, decir, ¡ay, qué fregón médico soy! No, todo el mérito, tanto para liberarnos nosotros de la carga como para que el paciente se sienta empoderado, la mejoría del paciente es del paciente. Nosotros solo estamos ahí como catalizadores, como espectadores, como guías. Porque imagínense que yo cargue con que mis pacientes no estén mejorando. Bueno, sí, si todos mis pacientes no mejoran, entonces sí tendría que revisar si me falta un poco de técnica o de pericia o de entrenamiento. Pero si un paciente no mejora, pues no necesariamente tiene que ser mi culpa. También el problema aquí es que tenemos que abandonar el modelo que teníamos antes,
en donde era un modelo sumamente patriarcal, en donde el médico decía y el paciente obedecía. De hecho, si se fijan ahorita, muchos problemas son porque los pacientes se rebelan y no quieren obedecer. Pero no quieren obedecer porque nosotros no estamos proponiendo, estamos imponiendo una intervención. Y entonces el paciente, en esta actitud postmoderna que estamos teniendo todos, y bueno, ¿y por qué lo voy a tener que obedecer? Entonces, si nos sumamos como equipo, el paciente y el médico, la mejoría va a ser impresionante. Ok, ahora, nombre, apellido o título nobiliario. Sí es importante preguntarle a los pacientes cómo quieren ser llamados. Hay pacientes que prefieren que se les diga su nombre de pila. O hay pacientes que prefieren que se les llame señor, señora y el apellido. O hay pacientes un poco más elevaditos que prefieren ser llamados doctor, ingeniero, licenciado, contador. Entonces, cuando el paciente nos responde cómo quiere ser llamado, nos está dando muchísima información del trato que el paciente quiere. Esto de preguntar cómo quiere ser llamado, se trata sobre todo de respeto. Y la relación médico-paciente, el pilar fundamental es el respeto mutuo. Porque también, del otro lado, si el paciente nos llega a faltar el respeto, podemos parar la entrevista en cualquier momento. Esta información le da al paciente una sensación de control y nos permite ver los issues del ego. O sea, si al momento de preguntar el paciente nos dice, soy el contador tal, entonces sabemos que nos estamos enfrentando a un narcisista o que nos estamos enfrentando a alguien con muy baja autoestima que de rebote quiere defenderse con un título. Sí, si tienes que ponerle título a tu nombre, tienes muy serios problemas de autoestima. Ok. Otro tema súper importante cuando estamos entrevistando pacientes. Hay que pedir permiso para preguntar sobre material sensible. ¿Por qué? Porque, imagínense, están en un hospital, desnudos, literal, con una batita encima que no te cubre nada, tienes frío, tienes hambre porque te dejaron en ayuno, nadie te pela, llevas 2 días que no hablas con nadie, y entonces llega alguien y le empieza a preguntar detalles sobre situaciones delicadas de su vida, pues te puedes enojar, molestar o entristecer. Entonces, lo primero que hay que hacer es pedir permiso para preguntar sobre material sensible. Se trata de respeto y se trata de empatía. No hacer al paciente lo que no quisiéramos nosotros que nos hicieran si estuviéramos en la misma situación. Ok. Otros motivadores para obtener información. Las preguntas abiertas. ¿A qué nos referimos con preguntas abiertas? A que puede ser cualquier tema. Aquí podemos usar la asociación libre. Y entonces, si preguntamos de algún tópico complejo, como por ejemplo, ¿qué opinan sobre la legalización de la marihuana? Entonces, el paciente nos va a dar muchísima información. Ok. Pregunta en general para todos. ¿Qué información creen que podamos obtener de esta pregunta? ¿Qué piensa sobre la legalización de la marihuana? ¿De qué nos va a hablar el paciente en realidad? ¿Y la consume? ¿Sí la consume? ¿Qué más? ¿Qué tan abierto es de mente? Abierto de mente. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Podría ser si es introvertido o extrovertido. Por ejemplo, siento que las personas introvertidas no se sienten como... ¿Cómo qué? Podría ser que sea como... Tiene su espacio con él. Sí. Que sea como un indicio de cómo es su personalidad. Por ejemplo, una persona muy introvertida que siente que no tiene como la capacidad de hacer un cambio y una persona más extrovertida que diga sí, que hagan esto, que hagan lo otro, que se cambie. ¿Podría ser como eso?
No necesariamente. Las personas introvertidas también tienen opiniones que no expresan, pero tienen opiniones. Sí. Siddhartha, ¿te ibas a comentar algo? No, doctor, nada más para decirle que a veces se le iba el internet a mi compañera. Ah, ok. Con esta pregunta podemos obtener información sobre si el paciente pertenece a la corriente política de derecha o a la corriente política de izquierda, si es flexible en cuanto a su pensamiento o no es flexible, si es probable que vaya a consumir o que esté consumiendo en estos momentos, o también si conoce a alguna persona que la consuma o no la consuma y qué piensa de que esa persona consuma. Entonces, si se fijan, con las preguntas abiertas podemos obtener muchísima información. La última pregunta, ¿cree usted en Dios? Nos daría un mundo de información. ¿Para qué nos serviría preguntar si la persona cree en Dios o no cree en Dios? ¿Qué se les ocurre? Lluvia de ideas. Pues a las personas creyentes se les puede manejar como una motivación. Ajá. Sí. Erika. Así, también puede ser que podría ser un factor de protección o de riesgo dependiendo del estado mental. Ejemplo, para las personas, bueno, sí, como las personas con ansiedad o con pensamientos obsesivos, pues la religión puede ser un poco de riesgo porque al pensar o cosas así, pecados, entonces puede incrementar más su preocupación o su ansiedad o sus pensamientos intrusivos. En cambio, los de depresión, pues quizás tengan como, pues si se suicidan, por ejemplo, pues saben que quizás se pueden ir al infierno o que les dan un poco de esperanza o algo así, o herramientas para enfrentar algo, no sé, algo así. Exactamente. También nos habla de la dimensión espiritual, de qué tan importante es para la persona lo material. Por ejemplo, cuando estaba preparando el tema, leí un dato escalofriante. En Estados Unidos, la principal causa de suicidio es la pérdida económica. De estar en un estatus social a bajar a otro estatus social es un factor de riesgo altísimo para suicidarse. Entonces, eso nos habla de lo materialista que puede llegar a ser esa cultura y qué tan desconectados están de lo espiritual. Ok, otro motivador para obtener información de los pacientes puede ser la generalización. ¿A qué me refiero con generalización? A que podemos normalizar ciertas conductas al momento de preguntar, obviamente. Supongamos, a veces pasa que estando en las fiestas, a veces la gente toma alcohol y se desinhibe. Y entonces, en esa desinhibición, pues a veces tienen conductas sexuales inapropiadas que normalmente no harían. ¿Le ha pasado a usted? Y entonces ya no es decir, usted es un perverso que en las fiestas hace esto. Es como normalizarlo para darle apertura al paciente y darle entrada. Es abrirle la puerta para que la información pueda salir. Otra técnica de entrevista que puede llegar a ayudarnos es la magnificación. ¿A qué me refiero con magnificación? Sobre todo cuando preguntamos en consumo de sustancias. ¿Qué tan seguido consume usted alcohol? Y entonces el paciente nos dice, poco. Y nos quedamos de, ¿qué es poco? Entonces, aquí podemos usar una magnitud escalar. Poco es una vez a la semana, una vez a la quincena, una vez al mes, una vez al año o una vez al día. Y entonces ya con la magnificación, el paciente nos dice, no, una vez al año no, yo creo que más o menos como una vez a la quincena. Ok, y entonces con esa información la volvemos a extender. Esto del interrogatorio es como si recibieran un papelito muy, muy doblado y entonces lo empiezan a desdoblar y con lo que tienen lo desdoblan otra vez y lo desdoblan y lo desdoblan y lo desdoblan y entonces lo pueden extender a la longitud que ustedes quieran y qué tanta información pueden llegar a obtener con la información que les dan los pacientes. Ok.
Y una de las últimas técnicas para obtener información es la empatía. Pero, ¿cómo la aplicamos en el interrogatorio? Ok, le vamos a decir a la persona, usándonos como ejemplo, no necesariamente tiene que ser un ejemplo real. Podemos hacer, se puede ser un poco flexible con la verdad. Por ejemplo, cuando los pacientes les preguntan a un pediatra que si tiene hijos, y entonces es un pediatra o una pediatra que no tiene hijos, pues el pediatra puede decir que sí. ¿Por qué? Porque si el paciente sabe que esa persona no tiene hijos, probablemente pueda demeritar la opinión del doctor. Y entonces decir, como no tiene hijos, entonces, pues, no sabe a lo que se está enfrentando. ¿Sí me explico con este punto? Sí. Ok. Bueno, les había prometido 5 temas. La verdad, me vi muy optimista. Yo creo que vamos a abordar los 3 principales y ya si alcanzamos, vemos los demás. Vamos a abordar el paciente psicótico, el paciente suicida y el paciente agresivo. Ya si queda tiempo, abordaremos el paciente ansioso y el paciente adicto. Ok, el paciente psicótico. Para los que todavía no cursan por psiquiatría, conviene aclarar qué es la psicosis. La psicosis no es un diagnóstico como tal, no es un diagnóstico categórico, es un diagnóstico sindromático. Es multifactorial e involucra las alteraciones en la percepción, en la cognición y en la racionalización. ¿A qué me refiero con alteraciones en la percepción? A que generalmente los pacientes pueden tener ilusiones o alucinaciones. Las ilusiones implican la generación de vías sensoriales que normalmente no son estimuladas. Las ilusiones es un estímulo percibido que luego se llega a distorsionar. Estas alteraciones en la percepción son muy frecuentes en la psicosis. Ok, alteraciones en la cognición. ¿A qué me refiero con alteraciones en la... está mal escrito, perdón. Alteraciones en la cognición, a las ideas delirantes. ¿Qué es una idea delirante? Que la persona tiene una creencia que es totalmente ajena a la realidad y que el paciente cree fervientemente que sí es la realidad. Y la racionalización. Por más que nosotros ofrezcamos evidencia dura de que eso que está pensando el paciente no es real, el paciente no va a salir de esa idea. Entonces, existen alteraciones en estas 3 áreas. ¿Qué nos puede llevar a una psicosis? Vemos en el diagrama de la derecha que puede haber muchas maneras de llegar a la psicosis. Por ejemplo, consumo de alcohol o de drogas, ya sea en los estados de intoxicación o en los estados de abstinencia. Trastorno bipolar, sobre todo en las etapas más extremas de manía o de depresión. Trastorno esquizofreniforme, que vendría siendo como una esquizofrenia chiquita, es menor en tiempo. Inducido por medicamentos. Muchos medicamentos sí pueden llegar a provocar síntomas psicóticos. Por ejemplo, los esteroides a dosis alta, los anticolinérgicos, el metilfenidato. La esquizofrenia es como el ícono de la psicosis en general. Trastorno depresivo mayor, severo. Trastorno delirante, en donde la persona tiene una idea irreductible que maneja algunas áreas de su vida. Pero si no tocamos la idea delirante, pues el paciente pareciera normal. Yo creo que todo el mundo ha tenido un novio o una novia psicópata que se veía muy normal y de repente salió de lo típico, de lo típica. Sí. El trastorno esquizoafectivo, que es como una mezcla de esquizofrenia con trastorno bipolar.
Los trastornos de personalidad severos, sobre todo todos los del clúster A y los del clúster B, sí pueden llegar a tener psicosis, sobre todo cuando se enfrentan a situaciones estresantes. El trastorno psicótico breve, que es de unos días de duración, el delirium, la demencia y las psicosis atípicas, que tienen que ver con traumatismos craneoencefálicos, intoxicaciones por metales pesados. Es importante también tomar en cuenta la cultura. Aquí en México pues somos como más uniformes con esa situación, pero en Estados Unidos sí es muy importante preguntar el contexto cultural de los pacientes. Supongamos que llegamos a una iglesia evangélica. Si hay aquí algún evangélico, discúlpenme el ejemplo. Y entonces está el ministro y está haciendo una oración sobre un señor en silla de ruedas y le pone la mano en la cabeza y empieza a orar y pone los ojos de blanco. Y entonces todo el mundo empieza a entrar en trance y empieza algo así como una posesión divina general. Y entonces tú entras y dices, ah, caray, pues pónganle risperidón al garrafón, por favor. No, hay que ser muy respetuosos con el contexto cultural de las personas. Si todas las personas que están en ese grupo creen en esa situación, aunque nosotros no creamos, hay que respetarlo. ¿De acuerdo? No aplica para el dióxido de cloro. ¿Cómo cobra vida un delirio? Pues es algo que... ¿No se está cortando? ¿Sí se escucha fluido? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Ah, bueno. Hay una manera en cómo la psicosis se va gestando. Casi siempre ocurre... ¿Sí se corta? No, doctor, se escucha bien. Ah, ok. Les decía, en la psicosis, las personas de alto riesgo para psicosis casi siempre se van a manifestar como entre los 8, 9, 10 años. Van a ser niños que van a estar muy retraídos, van a tener como mucho, ¿cómo les diría? Como una sensación de que el mundo es peligroso de alguna manera. Van a tener una personalidad como muy oscura y un sentido del humor medio retorcido. A todo esto le llamamos como humor delirante. ¿A qué se refiere el humor delirante? A que la persona tiene desde esa edad una sensación como de extrañeza, como de no pertenencia, como de rareza. Es difícil de explicarlo, pero el paciente se siente completamente desadaptado y desconectado. Cuando pensamos en un niño de 8 o 9 años, pues nos imaginamos un chiquillo, una chiquilla sonriente, juguetona, inquieta, curiosa. Una persona que está en alto riesgo para psicosis es todo lo contrario, está como apagado, triste, retraído, oscuro. Entonces, ahí puede empezar la gestación de las ideas delirantes. Después de eso ocurre la percepción delirante. Ocurre algo durante la poda neuronal de la adolescencia que entonces los circuitos se empiezan a conectar mal y las vías sensoriales no transmiten lo que deberían de transmitir. Ubican el término sinestesia, ¿verdad? Que los pacientes sienten el color rojo y huelen un atardecer. O sea, las vías sensoriales están como muy distorsionadas. Entonces, esta percepción delirante empieza ahí. Como que el paciente no alcanza a percibir lo que los demás están percibiendo. Y entonces, supongamos, una persona con trastorno delirante de tipo somático empieza a sentir que tiene la piel muy reseca y que hay zonas en donde está como más indurada. Le parece raro, pero no le presta gran atención. Y entonces, ya después de que pasa esta etapa de remodelación de la poda neuronal, más o menos como a los
14, 15 años, entonces esos cambios ya están en el cerebro y pues esta sensación rara no puede durar mucho tiempo. Así es que de alguna manera el inconsciente empieza a buscar una explicación de lo que está pasando. Y entonces el chico o la chica dice, ok, tengo esta cosa en la piel y empieza con rascado compulsivo, se lesiona hasta llegar al hueso y en esta percepción delirante ve que hay un chip. Y entonces este chip, de repente, todo empieza a cobrar sentido. Este chip me lo pusieron cuando me secuestraron a los 8 años los extraterrestres para poder servir como un faro para la siguiente invasión alienígena. Y entonces, que se concrete la idea delirante le da mucha tranquilidad a los pacientes y entonces se calman. Pero en esas situaciones la psicosis ya está completamente florida y ya no hay marcha atrás. Lo ideal con estos pacientitos es captarlos desde pequeñitos y empezar como a bloquear todos los factores de riesgo para que la psicosis no se manifieste, que no florezca, porque una vez que florece, ya valió. Ok, ¿de qué otra manera podemos saber si se está gestando una psicosis o no? Va a haber signos blandos y signos duros. Los signos blandos son afectos inusualmente intensos. Los niños que son como muy, muy coléricos o que son extremadamente sensibles. Que pasan, por ejemplo, en la calle y ven un perrito ahí resguardado y empiezan a llorar y piensan que todo el mundo es malo y que la humanidad no merece vivir, etcétera, etcétera. Así como un afecto que sí se siente, pero la intensidad es inusual. Enojados o agitados o inapropiados, no sé si les ha tocado a ustedes, no solo con niños, con todas las personas en general, que los acaban de conocer y ya sienten que son como los mejores amigos y están así como queriendo tener contacto con ustedes todo el tiempo o se les quedan viendo así de manera rara. Eso podría ser un signo blando de la psicosis. Estar siempre en la defensiva o sospechar de todo el mundo. La vaguedad, esto de la vaguedad es como no tener una conversación profunda, de hablar solo de situaciones que están ocurriendo en ese momento y tratar de resguardar la información interna, a eso nos referimos con vaguedad. También evidencia de un trastorno del pensamiento de manera leve. ¿Cuál pudiera ser un trastorno del pensamiento? Por ejemplo, a los 8, 9, 10 años ya hay una secuencia lógica de las cosas. Y entonces, si nosotros le decimos al niño, oye, ¿tú sabes cuál es el procedimiento para hacer un pan? Entonces, sí probablemente te diga cuáles son los pasos para hacer un pan, pero te los diga en orden desconectado o cambie los ingredientes o haya así como algún indicador muy leve de que no hay un proceso adecuado del pensamiento lógico. Por eso las preguntas abiertas nos dan tanta información. Que haya muchísima preocupación con un incidente del pasado distante. Muchas veces pasa con los adolescentes prepsicóticos que tienen conductas obsesivas así muy, muy recurrentes y entonces están sobre un tema, sobre otro tema, sobre el mismo tema. Y hasta uno llega a pensar que probablemente se trata de síndrome de Asperger o algo así, pero no, en realidad es como el pensamiento obsesivo, como signo neurológico, como signo blando de la psicosis, en los pacientes prepsicóticos. Expectativa de familiaridad con el entrevistador. ¿A qué se refiere esto? A que algunos chicos esperan de alguna manera que tú ya conozcas todos los datos sobre ellos. Y entonces que literalmente estés haciendo como una lectura de pensamiento, lo cual ya es un signo duro de la psicosis. Contacto visual inapropiado también, este es otro signo blando. No quiero que se vayan con la idea de que, si no miro a las personas a los ojos, entonces es probable que sea psicótico. No, recuerden que son signos blandos.
tendrías que tener muchísimos al mismo tiempo como para sospechar de una psicosis. Entonces, el contacto visual inapropiado, ya sea no ver a las personas o verlas hacia una parte, por ejemplo, fijarte solo en la nariz, o fijarte solo en el mentón, o fijarte solo en la frente, puede ser un signo blando de la psicosis. Ok, o la latencia en responder o los bloqueos de pensamiento. Si tú ves durante la entrevista que el paciente tarda en evocar información o en conectar las ideas, pueden ser un signo blando de psicosis. Ahora vamos a los signos duros que con toda seguridad indican psicosis. No sabemos psicosis de qué etiología, pero indican psicosis. Las ideas delirantes. Si el paciente tiene una creencia irreductible a la lógica, es muy probable que se trate de una psicosis. Las alucinaciones de cualquier vía sensorial, trastornos severos del pensamiento, como el descarrilamiento o la ensalada de palabras, la desorientación, el paciente no sabe quién es, en dónde está, dónde vive, o manierismos bizarros y lenguaje corporal alterado. Algunos de ustedes por desgracia, no rotaron por el psiquiátrico. Son cosas que en la descripción queda muy corta. Tendrían que verlo para ver cómo camina un paciente esquizofrénico, cómo se porta un paciente esquizofrénico con esquizofrenia, cómo es el sistema motor en general de un paciente con esquizofrenia. Sí es como muy, muy particular. Ok, ahora, ¿cómo vamos a medir la psicosis? Bueno, antes se creía que los síntomas de primer rango de Schneider eran patognomónicos de la esquizofrenia, pero en muchos metaanálisis y estudios posteriores han indicado que solo están presentes en el 55% de la psicosis. Por lo tanto, prácticamente es mejor tirar una moneda al aire y decir el paciente está psicótico o no está psicótico, dependiendo de lo que caiga. Pero aún así son bastante académicos y nos enseñan lo que puede ocurrir dentro de la psique de las personas con la psicosis. El primer síntoma es el pensamiento sonoro. ¿A qué me refiero con esto? A la vocecita que casi todo el mundo tiene, que te dice, no hagas eso, apaga la computadora, vete a dormir. O la vocecita que te regaña y te dice, deberías de estar poniendo atención en clase. Eso es bastante frecuente, por eso les digo, pues 55% sí es de psicosis y el 45% no. Lo que sí es de psicosis, y es un dato duro, pudiera decir, es que las voces que uno escucha discuten entre sí. O sea, si las voces empiezan a pelear dentro de la cabeza, eso nunca ha sido bueno. Es como cuando Harry Potter voltea y con sus amigos y les dice, ustedes también pueden hablar parcel, ¿verdad? Y los amigos se quedan así de, no. Sí, que las voces peleen entre ellas no es un buen dato y es muy, muy característico de la esquizofrenia. Escuchar las voces que comentan las propias acciones también. Experimentar influencias corporales. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces los pacientes con esquizofrenia difícilmente se hacen responsables de estas acciones. Supongamos que ahorita tengo mi taza de café aquí al lado de la computadora y entonces de repente se tira y yo no quería tirarla y me le quedo viendo a mi mano porque mi mano está actuando por sí misma. Como que no hay una sensación de integración de cuerpo completo y cada una de mis partes está viva por sí misma. Sí, suena raro, pero recuerden que estamos hablando de psicosis. Otros datos de psicosis es el robo, influencia sobre el pensamiento, que mi pensamiento puede ser robado, que ahorita todos ustedes están a través de la computadora metiéndose a mi cabeza y robando toda la información. Si estuviera psicótico, ahorita me saldría de la plática y estaría bloqueando todas mis tarjetas de crédito. O tapando la camarita para que no me vean.
Divulgación del pensamiento, como si mi mente fuera una antena de radio en donde hace llegar a todos la información que yo quiero que les llegue sin usar las palabras. Y las percepciones delirantes, cómo se distorsiona lo que yo estoy percibiendo de la realidad. Una manera más eficiente, fidedigna y científica de medir qué está ocurriendo en la psicosis es la escala PANSS, la escala de síntomas positivos y negativos, y ya últimamente se agregó una nueva dimensión, que son los síntomas cognitivos. ¿A qué me refiero con síntomas positivos y síntomas negativos? Síntomas positivos son todo aquello que que está y que está en exceso. Por ejemplo, las alucinaciones, las ideas delirantes, la conducta agresiva. Y al referirme a síntomas negativos, son todo aquello que debería de estar, pero no está, que falta. Por ejemplo, la abulia, la logia, la apatía, las asociaciones laxas. Y los síntomas cognitivos son estas distorsiones que están ocurriendo en las funciones mentales superiores. La pérdida del juicio, la pérdida de la lógica, la calculia. Ok. ¿Qué tenemos que investigarle a un delirio? El paciente ya nos dijo que está delirando. Entonces, tenemos que preguntar la claridad. ¿A qué me refiero con esto? Preguntarle al paciente si es una voz, si la escucha bien o si la llega a escuchar distorsionada, como si estuviera debajo del agua, como si estuviera a través de una pared. Perdón. Algunos pacientes llegan a decirte que incluso son como murmullos, que no alcanzan a entender qué es lo que está intentando decirle la voz. Ok, también hay que ver de quién es la voz. Si es de un hombre, si es de una mujer, si es de un robot, si es de un alien, si es de un demonio, si es de un ángel. Todo eso nos va a hablar de las cualidades de la psicosis. ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué un paciente psicótico alucina con Satanás y otro paciente psicótico alucina con Dios y otro paciente psicótico alucina con extraterrestres? Mucho depende de la historia personal y de las características psicofisiológicas de las personas, de el por qué piensan lo que piensan. Ok, ¿qué tan alto se escucha la voz? Si es similar a una conversación. Algunos pacientes pobrecillos sí te describen que es como si les estuvieran gritando en el oído todo el tiempo, y entonces están así hasta hechos bolitas los pobres de que la voz no los deja en paz. Esto es importante también, si el paciente la localiza dentro de su cabeza o fuera de su cabeza. Las voces internas son más de los neuróticos, que creo que por estar en medicina ya todos somos neuróticos y todos tenemos una vocecita en la cabeza. Pero las voces externas son psicosis hasta no demostrar lo contrario. Número de voces. Si es una, y si el paciente la identifica como propia o no, o si es más de una. Si las voces se hablan a sí mismas o si le hablan al paciente, y también la sintaxis, si le hablan en primera persona, en segunda persona, si los enunciados que están diciendo son coherentes, son largos, son cortos, qué les están intentando decir, si hay una conversación, si hay un plan para dominar el mundo o algo así. El contenido, si es repetitivo o sistematizado. Por ejemplo, había un paciente que escuchaba que la voz le decía, perdón por la palabra, puto, 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 puto. Entonces no se la podía quitar, era un pensamiento sumamente repetitivo. O si ya es una conversación sistematizada como tal. Ok, también de primer orden, que es escuchar las voces. De segundo orden, que es hablarle a las voces, o sea, responderle a las voces. Y de tercer orden es conversar con las voces. ¿A qué me refiero con el segundo orden? Por ejemplo, a gritar, ya cállense. Y al tercer orden es tener una conversación con las voces. Sí, todo esto, les digo, platicado se oye
como ajeno, sí tendrían que estarlo viendo en el hospital psiquiátrico como para que les quedara más claro. Les prometo que el curso del año que entra lo hacemos desde el psiquiátrico. Ok. Sí, las voces están comentando algo de la experiencia que se vivió durante el día. Por ejemplo, ¿te acuerdas que desayunamos tal cosa? De segundo orden, sí, tiene que ver con el discurso del paciente de, no es cierto lo que les estás diciendo ahorita, les estás diciendo puras mentiras. O si es un pensamiento más complejo que se contrapone con lo que están diciendo las voces. La atribución, si es hacia sí mismo o si es hacia otros, si es constante, si es episódico, cuando ocurre. Generalmente los pacientes con esquizofrenia tienen la voz todo el tiempo, a todas horas, no los deja descansar, incluso ni siquiera dormidos. Los pacientes que tienen otro tipo de psicosis son más episódicas. Por ejemplo, los episodios micropsicóticos que ocurren con los pacientes límites ocurren solo en contextos de estrés. La sensación de abandono por la pareja o no haber obtenido lo que estaban esperando de cierta situación. Entonces, ahí empiezan los síntomas psicóticos, por ejemplo, en los trastornos de personalidad. Ok, si es gatillado por ciertas situaciones o no, o si es espontáneo, cuándo ocurre y qué hace el paciente para tratar de controlar esas voces. Si solo escucha, si escucha sonidos que no tienen que ver con el lenguaje, o si es mientras está haciendo actividades que requieren atención. También es importante ver qué le despiertan al paciente de estas voces. Los que estuvieron en clase conmigo, no sé si alguna vez les comenté, de un paciente que con esquizofrenia, que se deprimió porque le quitamos las voces y era como su única compañía. Estaba viviendo solillo y al tomarse el medicamento, pues ya la voz desapareció y entonces para él era reconfortante escuchar esa voz. O como el meme de cuando te tomas tu antipsicótico y de repente desaparece tu novia. Ok. Hasta ahorita, ¿dudas? ¿No? ¿Siguen presentes? No, doctor. ¿O solo son Doctor, voces en mi gracias. cabeza? Puede ser. Ok. Sí. En realidad estoy dormido. Ok. ¿Cómo vamos a aproximarnos al mundo de la psicosis? Pareciera un mundo muy amenazante, pero nuevamente, si nosotros estamos bien plantados, si nosotros tenemos integridad yódica, pues podemos entrar y salir de ese estado con el paciente, obviamente. Pero una aproximación inicial. Primero, plantear los delirios en términos del paciente. Ya con la información que obtuvimos con las preguntas abiertas, podemos saber más o menos el lenguaje del paciente. Entonces, supongamos que era un ingeniero ferrocarrilero que emigró a los Estados Unidos hace 30 años. Entonces, más o menos sabemos con qué tipo de lenguaje y de metáforas hablarle al paciente. ¿Cree que su imaginación se ha estado burlando de usted? ¿Tu imaginación ha estado trabajando en exceso? ¿O has estado imaginando cosas? Todo esto lo podemos usar con algunos ejemplos. O también, para que el paciente no se sienta tan amenazado, podemos culpar a la mente. ¿Tu mente te ha estado haciendo jugadas? ¿Tu mente te ha estado haciendo travesuras o te ha hecho malas pasadas? ¿Crees que tu mente te ha engañado cuando tuvo esos pensamientos? ¿Esto con qué intención lo hacemos? Culpar a la mente. Piensen. Sugerirle que no son reales, o sea, que son cuestión mental. Exactamente. Nosotros estamos induciendo
para ver la prueba de realidad del paciente, si lo entiende como algo que es real o como si es algo que está siendo producido por su cerebro. Las personas que consumen marihuana algunas veces saben que no, porque saben que es una alucinación. Eso propiamente no es una psicosis. Saben que su funcionamiento está siendo alterado por la cannabis. ¿Sí me explico? Y entonces, de alguna manera tienen un pie en la fantasía, en la psicosis, y un pie en la realidad. Más o menos estamos intentando que el paciente haga esto mismo. Preguntarle si lo está haciendo su mente o si realmente es real, perdón la redundancia. ¿Crees que algo de esto sea una fantasía? Con esto también estamos invitando al paciente a que se una a la realidad. Ok. Pudiéramos también hacer las preguntas de, ¿has tenido alguna experiencia en la que sueñas mientras estás despierto? ¿Has tenido fantasías que has vivido como muy reales? ¿Has tenido alguna experiencia extraña o rara que no puedas explicar de alguna manera? Y entonces la voz le contesta, no, dile que no. Y el paciente está psicótico, pero nosotros no obtuvimos información. Entonces, si nosotros estamos sospechando la conducta delirante, podemos hacer otras preguntas. Por ejemplo, ¿ves u oyes cosas que otras personas no pueden ver o no pueden escuchar? Y entonces ya el paciente, al verse descubierto, te va a decir con más facilidad sí o no. ¿Cuál es la conducta delirante? Por ejemplo, si ahorita estamos hablando y entonces yo empiezo a sacar otro tema o muy seguido y empiezo a decir, cállense, 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 quítense. Entonces muy probablemente algo esté pasando dentro de mi cabeza. Con eso vamos a sospechar. Podemos sí, se cortó, pero creo que ya estoy. No nos van a decir abiertamente si están teniendo o no las alucinaciones, pero sí nos pueden hablar de si se sienten hostigados o perseguidos de alguna manera. Si nosotros logramos conectar con la emoción del paciente, es muy probable que sí nos abra la puerta para que podamos Si se fijan aquí, ¿qué técnica estamos usando en estas dos preguntas? Sí. Mueve. Con estas dos, ¿lo han estado hostigando las personas o siente que los extraños lo ven todo el tiempo? ¿Qué estamos haciendo? Mostrar apoyo o empatía, o sea, hacerlo sentir como entendido, él como la víctima de este trato, o sea, de estas voces, de esta presencia. Si se fijan, en un momento estamos diciendo que no sea, incluso no lo estamos confrontando, no lo estamos diciendo, no sea usted tonto, nadie persigue. ¿No? Eso va a provocar que el paciente se ponga súper agresivo. Podemos jugar un poco a el delirio, un poco, porque luego ya llega un punto de no retorno en donde el paciente dice, bueno, usted me cosas así, y entonces sí, agresivo. Entonces podemos hacer un poco el juego
podemos jalarlo hacia la verdad. Ok, esto también. Donde lo que está percibiendo el paciente, pues lo estamos percibiendo la mayoría de las personas. Empieza pues el delirio. Por ejemplo, si estamos logrando que el paciente aterrice un poco más a la realidad, ya se empieza a cuestionar. Supongamos que estamos ante una persona con antecedente típico. Y entonces le pregunto al paciente, oiga, ¿y usted qué evidencias tiene para creer que su esposa lo está engañando? Y entonces se queda el paciente y dice, pues ninguna. Yo creo que, y entonces ahí remarcamos usted cree que, pero no está seguro. Si el paciente significa que la prueba de realidad todavía está ahí. Y en la fase 3 ya es una fase sin delirios. Un tipo de aproximaciones. Esta es en 3 pasos. Hacer que el paciente se sienta cómodo de compartir información contigo. Aquí en el libro donde lo revisé, le llama estar engrasando las ruedas. Estoy interesado en lo que acaba de decir. Por favor, dígame. De hecho, les hablo desde la experiencia. Luego a veces los pacientes tienen delirios bastante interesantes. ¿Cuál sería como el más bizarro que tenía? Había un paciente que creía que podía hablar con los animales y entonces cada vez que se acercaba a un pájaro a su ventana, él decía, mire, ya ve, yo lo llamé con mi pensamiento. Y entonces, mostrar interés en esa manera de él poder hablar con los animales, hizo que él quisiera contar más de esta situación. O también puede ser, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo es que usted logró tener este poder tan extraordinario? Decirlo sin sarcasmo y sin burla, ¿eh? Si ustedes son sarcásticos o burlescos, traten de moderarlo. Ok, la segunda fase es descubrir la extensión y la lógica del material delirante. Aquí le llaman Uncovering the Extent and Logic. ¿Qué pasó después? Supongamos que él tiene la creencia de que después de subir el cerro de Chalma y hincarse ante el crucifijo, Dios lo bendijo con este poder. Y entonces, ¿qué pasó después? No, pues regresó a la ciudad y empezó a hablar con todos los animales. ¿Por qué alguien querría hacerle esto? ¿Por qué Dios le daría a usted este poder de hablar con los animales? Y entonces ya nos habla del delirio, que en realidad hay una misión más grande en donde Dios tiene la intención de proteger a todos los animales y el siguiente plan es ir a dinamitar el rastro municipal. Te quedo de ok, qué bueno que está internado. Y el paso número 3 es determinar qué tanto el delirio se ha vuelto parte del pensamiento del paciente. Determinar qué tanto ha avanzado, determinar distancia. ¿Cómo sabe acerca de esta situación? O se da cuenta que eso ya ha tomado lugar. Por ejemplo, en este caso del paciente que podía hablar con los animales, es, oiga, ¿y qué certeza tiene usted de que esto realmente está ocurriendo? Porque al parecer, ninguna de las personas que estamos aquí tenemos ese mismo poder. Y entonces,
es tratar de confrontar sutilmente el delirio. No debemos de confrontarlo activamente porque si no el paciente se va a poner agresivo. Nosotros tenemos que ir midiendo qué tanto podemos avanzar en esta situación. Ok, ahora preguntando sobre los delirios de referencia. Ideas de referencia significa que pienso que todo está en referencia a mí. Que si voy pasando por la calle y la gente se ríe, se están riendo de mí. Que si alguien está aplaudiendo, que dice, se debe de gel para el cabello, me está llegando el mensaje directamente a mí. Podemos preguntarlo así. ¿Te has percatado de ti? ¿Has sentido que hablan de ti en reportajes de radio o televisión o que te envían algún mensaje especial? ¿Recibes algún tipo de mensaje de libros o periódicos? ¿Quién ha visto la película de Una mente a hilo y luz? John Nash empieza a abrir el periódico y empieza a checar todos los mensajes de los anuncios y empieza a acomodarlos de manera que la idea que él está teniendo tenga sentido. Recuerden, la idea delirante siempre va a ser egosintónica, va a hacer que el paciente se calme y está intentando darle un sentido a lo que está pensando. Ok, ojo, cuando estemos ante un paciente paranoico, no juzgar ni confrontar. Entre más paranoico esté el paciente, más peligroso va a ser confrontarlo. Si te llega a percibir como crítico, es probable que pases a ser parte del sistema de delirio. ¿Cómo podemos intentar abordarlo? Como te han maltratado o molestado a alguien de forma inusual. ¿Ha habido alguien que te haya estado prestando particular atención, como observándote o hablándote de ti? Y ya con eso podemos abrir la ventana para que el paciente suelte un poco más de información. Ahora, en cuanto a los delirios somáticos, ¿cómo podemos abordarlos? ¿Te preocupa tu cuerpo? ¿Crees tener cáncer o alguna otra enfermedad seria? ¿Sospechas que alguien te ha envenenado? ¿Alguien ha estado alterando tus medicamentos? ¿Hay algunas personas en particular que sean responsables de los síntomas? Si se fijan, son preguntas abiertas, donde el paciente puede responder prácticamente cualquier cosa, pero nos va a dar una idea de qué tan estructurado está el delirio. En cuanto a ilusiones o alucinaciones, ¿qué podemos preguntar? ¿Ha tenido experiencias extrañas últimamente, como escuchar voces cuando no hay nadie alrededor? O la más frecuente, y ahorita les digo por qué me río, es que mi voz me contó un chiste. Con frecuencia, una actitud de curiosidad e interés rompe la guardia del paciente. Si nosotros mostramos una curiosidad genuina, no como morbo, sino como con la intención de entender qué es lo que está ocurriendo con el paciente nos va a dar su información sin ningún problema. Un poco más. Doc, se está cortando. Vaya. Pudiera. ¿Escucha? Se trata de una o varias. Si pudiera poner un micrófono a la voz, ¿qué escucharía? Las voces particular. Le dicen cosas malas sobre usted o le ordenan que haga daño. Y aquí sí hay que tratar de normalizar un poco la experiencia. Han visto, escuchado, oído, sentido cosas que otras personas no podían. Y explorar todas las vías sensoriales, auditiva, visual, olfatoria, táctil. Me reía porque también dentro de la información que revisé, resulta que cerca del 60-70% de la población llega a tener alucinaciones sin estar psicótico. Creo que a muchos de ustedes les ha pasado que a veces sienten que los tocan y entonces voltean y no hay nadie. O escuchan y voltean y no hay nadie. O de repente ven una sombra pasar. Entonces, no se asusten, no están psicóticos. Pertenecen al 60% de la población que ha llegado a tener alucinaciones alguna vez.
Ok, esto, si lo atribuimos a la química cerebral, reducimos el estigma, porque el paciente, aunque esté psicótico, tiene miedo de que lo cataloguemos como psicótico y lo recluyamos en el psiquiátrico. Mucha gente todavía tiene la idea de que una vez que entras al psiquiátrico ya no vas a salir nunca jamás y vas a vivir ahí para siempre y vas a perder la cordura y te van a encadenar y te van a poner una camisa de fuerza. Entonces, sí hay que ser empáticos con eso. Pobrecillos pacientes suficientemente mal lo están pasando con las alucinaciones, como para que ellos sigan teniendo esa idea. Entonces, pues si hay algunos pacientes que tienen la necesidad de internarse, pues hay que tranquilizarlos y decirles que las cosas no son como eran hace 30 años, 40 años. Entonces, ahora podemos hablar de química cerebral y de una alteración en un órgano que es el cerebro, no que el paciente esté loco y que sea culpa de él que esté teniendo todo esto. Ok, ojo, esto es bien importante porque sí tiene implicaciones legales. Alucinaciones de comando. Cuando el paciente tiene voces que le están diciendo que haga algo, sí debemos explorarlas. ¿Qué te dicen las voces? ¿Cuándo empezaron a decirte cosas? ¿Te dicen que te dañes o dañes a otros? ¿Son fuertes o son débiles? ¿Reconoces quién te dice que dañes a otros? ¿Sientes la necesidad de hacer lo que las voces te dicen? ¿Quieres hacer lo que las voces te dicen? ¿Cómo estás seguro de que no harás lo que las voces te dicen? ¿Crees que puedes resistir lo que te dicen las voces? ¿Y qué tanto te preocupa no poder resistir? Con todas estas preguntas nosotros estamos evaluando qué tanto control frontal tiene el paciente y si sí puede luchar contra esas voces o no. Porque recuerden que las alucinaciones auditivas en la esquizofrenia casi siempre son de voces hostiles que les piden a las personas que hagan algo malo o las están insultando de manera recurrente. Entonces, ¿qué tanto control tiene el paciente de esas voces? Nos habla de qué tanto riesgo hay de que el paciente salga o no salga de la hospitalización. Ok, en cuanto a alucinaciones auditivas, ¿qué sonido tienen las voces? ¿Qué te dicen? ¿Te asustan o te dicen cosas malas? ¿Son voces de hombre o de mujer? Tienen nombres. Es curioso, muchos pacientes sí les ponen nombre a la voz. ¿Las escuchas dentro de tu cabeza o fuera de ella? ¿Son fuertes o son suaves? La primera vez que escuchaste las voces, ¿qué pensaste que eran? Esta pregunta número 8 nos da muchísima idea de qué tan cuajado, qué tan concreto está el delirio. Si el paciente te dice que la primera vez que escuchó las voces creyó que había dormido mal o había fumado marihuana o se había comido comida en mal estado, entonces es más probable que el paciente acepte atribuirlo a la química cerebral. A que si el paciente te dice, no, pues creí que me estaban embrujando, o creí que era una posesión demoníaca, o creí que Dios me quería para una misión especial, entonces, pues sí, ni modo, ahí ya el delirio está bien concretado y va a ser bien difícil desaparecerlo. ¿Qué sientes cuando escuchas las voces? Lo que comentábamos hace rato, si el paciente siente que lo calman o no lo calman, y si las voces hablan sobre la persona o no. Ahora, en cuanto a los delirios erotomaníacos, ¿cómo podemos saber si una persona tiene delirios erotomaníacos o no? Pues preguntando. Aquí sí es bien difícil, porque la línea entre el enamoramiento neurótico y la obsesión psicótica con una persona es muy, muy tenue. O sea, hay gente que sí de plano hay que hospitalizarla. Ejemplos de preguntas. ¿Qué tipo de evidencia tienes de que esta persona te ama? ¿Qué te hace pensar que él o ella te ama cuando te ha preguntado, te ha pedido que nunca lo vuelvas a contactar o que nunca la vuelvas a contactar? ¿Cómo integras tú que ella te ama si en realidad fue a la corte para ponerte una orden de restricción? ¿Tú piensas La cuarta pregunta también es como para ver la fortaleza del delirio.
¿Qué piensas tú que detiene a esta persona de admitir abiertamente que te ama? ¿Por qué no lo admite abiertamente? Entonces, ya con estas 4 preguntas estamos interrogando la naturaleza del delirio y estamos viendo qué tan fuerte es el delirio y qué tan fácil o difícil va a ser que la persona lo abandone. Híjole, la pregunta del millón, cuando el paciente ya te ha contado toda su historia, ya te ha dado toda su información, ya describió por completo los delirios, y te ve con una cara de angustia y con una cara de tristeza y de esperanza, y te pregunta, ¿usted me cree? ¿Qué debemos de responderle? A ver, sí me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Qué le contestamos? ¿Sí le creo o no le creo? Pues más que nada sería como hacer esa empatía con el paciente para poder hacer que la relación médico-paciente pues sea como más fuerte y no como tal decirle así tan abiertamente, sí, sí le creo, y tampoco negárselo como de no, sino un punto medio como ahí dice en los ejemplos, de que, por ejemplo, así de que pues tengo una visión abierta, ¿no? O no puedo, o necesito más información, o platíqueme más, para poder, pero pues más bien, obviamente sí se necesita tener esa empatía para que nos pueda dejar ayudarlo, ¿no? Pero no me ha respondido a mi pregunta, doctor. ¿Sí me cree o no me cree? Porque también Pues sí, son muy redundantes. ok, sí, pues sí le creo, Ok, pero se lo diría, entonces lo internas y luego pasas por el pasillo. Usted, doctor, me traicionó. Usted me dijo que sí me creía. ¿Por qué me tiene aquí internado? o sea, pero le diría, por ejemplo, de, ok, sí le creo, pero necesito saber si usted le gusta escuchar estas voces o qué siente al escucharlas para ver qué podemos hacer. En el caso de que quiera dejar de escucharlas hasta esta situación, vamos a hacer esto, pero en el caso de que no quiera, pues, ¿qué es lo que realmente usted quisiera, no? Ujú, sí. Les voy a responder como yo les respondo. No les digo mentiras, porque no es bueno decir mentiras. Le creo que se siente mal, le creo que la está pasando muy, muy mal, le creo que quiere que esto termine, eh, pero necesito más información para poder decidir si su historia es real o no. ¿Sí me explico? No estamos vulnerando la relación médico-paciente diciéndole no le creo o lo que usted está diciendo son tonterías. Tampoco le estamos diciendo sí le creo porque en realidad no le estamos creyendo. Y si sí le creemos, como que también nosotros ya empezamos a patinar, ¿no? De hecho, hay paréntesis, hay una radionovela en Spotify que me gustó. Se llama Caso 63. Es de una psiquiatra y un paciente y la psiquiatra termina creyéndole al paciente. Está interesante. Pero sí, si nosotros le creemos realmente, si le estamos diciendo la verdad y sí le creemos, entonces el paciente no está psicótico o nosotros ya nos metimos a la psicosis. Sí, podemos decirle, sí le creo en lo que sí le creamos. Le creo que está sufriendo, le creo que está angustiado, le creo que hay muchos problemas en su entorno. Sobre su historia, pues sí le creo algunas cosas, pero necesito más información. ¿Vamos? Ok, ojo, no todo lo que delira y alucina es psicosis. Esto, si fueran residentes de psiquiatría, les diría, no todo se interna y se trata con antipsicóticos. Somos médicos y hay que checar causas médicas que estén produciendo psicosis. Por ejemplo, lesiones del sistema nervioso central, alguna infección, algún tumor, hipoxia por anemia o falla cardíaca o ahorita por coronavirus, enfermedades neurológicas, Alzheimer, epilepsia, enfermedad de Wilson, enfermedades metabólicas, principalmente las alteraciones hidroelectrolíticas, o también los errores innatos del metabolismo, enfermedades tiroideas, no se diga, también llegan a provocar muchas veces psicosis,
deficiencias nutricionales, enfermedades vasculares, infecciones, drogas y medicamentos. Y, ojo, esto sí es súper de urgencia. Si un paciente psicótico llega con hipoglicemia, no hagan todo el show del interrogatorio y la empatía, no, pásenle una glucosada rápido, porque si no se les va a morir. Encefalopatía hipertensiva, también el paciente tiene que ser intervenido quirúrgicamente ya. Pobre oxigenación, infecciones, encefalitis, meningitis, drogas, medicamentos, trauma intracraneal o encefalopatía de Wernicke. Todas estas urgencias, hay que tratarlo urgente, porque si no el paciente se nos muere y nosotros, a ver, cuénteme, ¿cuántos focos tiene en su casa? No, sí hay que atender la urgencia como médicos, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Dudas o preguntas hasta ahorita? ¿No? Yo, doctor, Sí. si el paciente no quiere dejar de escuchar las voces, ¿no le quitamos sus voces? Créeme, quiere dejar de escuchar las voces en la mayoría de los casos. O sea, el paciente que les comenté, pues no sabía que iba a extrañar tanto las voces. Pero casi todos, el 95% de los pacientes con esquizofrenia, las voces son muy malvadas con ellos. Los torturan, los insultan, les dicen que hagan cosas malas. Entonces, sí, la mayoría quiere que le quitemos las voces. Y con ese paciente le retiró el medicamento, se lo siguió dejando. No, pues le di antidepresivo, no, ni modo que... Tengo cáncer y quiero morir, ya no me dé quimioterapia y soy oncólogo. Pues, ya empezamos la quimioterapia, pues ya. Doctor, ¿y los pacientes que no quieren tomar el medicamento? Ajá. Bueno, ¿qué procede ahí con ellos? Explorar por qué no quieren tomar el medicamento. Muchas veces son porque lo buscaron en internet o porque fulanita de tal estuvo internada en el psiquiátrico y salió muy mal, o porque si una vez que empiezo el medicamento ya lo voy a tomar de por vida, que pues en la esquizofrenia muy probablemente sí, pero no se lo vamos a decir así abiertamente. Si no se quiere tomar el medicamento, tabletas o cápsulas, hay tabletas orodispersables. ¿A qué se refiere esto? A que te la pones en la lengua y entonces, aunque el paciente no quiera tragar, se va diluyendo en la saliva y se absorbe por las venas sublinguales. Entonces, el paciente no se la va a tragar, pero mientras la tenga en la boca, se va a estar absorbiendo. O si no, están los antipsicóticos inyectables, los agudos, que a veces sí hay que agarrar al paciente entre 3 o 4 o 5 o 6. Sí, no es broma, ¿eh? Nunca enfrenten a un paciente psicótico agresivo solos. Les va a ir muy, muy mal. Nunca me ha pasado. Pero sí tuve compañeros que no les fue nada bien. Entonces, ahí aplicas un antipsicótico inyectable de liberación aguda. Y si el paciente ya está controlado, pues le dejas un antipsicótico inyectable de depósito que se aplica cada 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Siempre hay alternativas, porque sí, los pacientes psicóticos no van a ser muy cooperadores. Van a defender el delirio. Doctor, ¿y este tipo de casos se puede dar en cualquier persona o es necesario que tenga como que algún antecedente de algún tipo? Pues es como si fueras sumando factores de riesgo. Por ejemplo, si mi mamá tenía esquizofrenia y mi papá tenía esquizofrenia, y entonces los dos estaban internados y a veces venía una tía a darme un taco o a veces mi abuela, pero tenía que salir a las calles a pedir dinero y ahí empecé a consumir activo o después pasé a la marihuana. Con toda probabilidad voy a tener esquizofrenia en mi adolescencia. ¿Por qué? Porque está el antecedente genético, el antecedente de maltrato, el antecedente de descuido, el antecedente de privación nutricional, el antecedente de sustancias. Entonces vamos agregándole pisos a este pastel que se llama esquizofrenia y resulta que pues sí, entre más tenga, más probable que se presente la enfermedad.
Pero lo principal es la base genética. Si no tienes la genética para esquizofrenia, difícilmente te vas a quedar psicótico por más marihuana que te metas. Entonces, ojo, sí investiguen mucho su árbol genealógico, porque si hay alguien psicótico, ni se metan a experimentar con sustancias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda, doctor. Por ejemplo, cuando los niños juegan y ven amiguitos imaginarios o no sé, por ejemplo, el ejemplo de la persona que decía que podía hablar con los animales. De pronto hay niños que dicen, no, pues es que yo puedo hablar con los animales y se la creen, o sea, en su fantasía se la creen jugando y o por días, por semanas. ¿Cómo podría distinguirlo yo de una psicosis en estos casos con niños? Pero es que los niños saben que es fantasía, saben que es juego. Supongamos que mi hija habla con mis perros y entonces yo le digo, oye, dile al perro que por favor tienda la ropa. Se me va a quedar viendo con cara de papá, no, mamá. Es un juego, no le voy a decir al perro que haga eso, el perro no puede hacer eso. O sea, por más pequeñitos que estén, ya tienen como una estructura, una lógica, que un cerebro sano va a ser difícil que abandone esa lógica. ¿Sí me explico? Si el niño está teniendo problemas entre la realidad y la fantasía, supongamos un niño de 6, 7 años, aguas, porque sí puede ser un estado prepsicótico. Gracias, doctor. Nada. ¿Ninguna otra pregunta? Bueno, les voy a pasar el video, un video de una entrevista, y ya terminando ese video, lo comentamos, ¿sale? Son las entrevistas de la OMS. Aquí, no, perdón, no le estaba poniendo atención al chat, ahorita lo checo. Bueno, soy Manuel Mendoza. Esta es mi esposa Alicia y hemos traído a nuestro hijo Arturo para verlo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Te está escuchando? Soy el doctor Alarcón y quiero conversar contigo acerca de esta Sí. Sí, ok. ¿Cómo te llamas? Fíjense en la conducta alucinada. ¿Cómo te llamas? Dile cómo te llamas. ¿Sabes por qué has venido hoy a verme? ¿Hace cuánto que Arturo no está bien? Bueno, hace mes y medio comenzó lentamente. Al principio no le prestábamos mucha atención, pero su condición parece estar empeorando poco a poco, cada día más. ¿Podría decirme un poco más al respecto? Comenzamos a recibir quejas de nuestros vecinos y de las autoridades de la escuela. Tratamos de hablar con él para entender por qué se peleaba, por qué se comportaba de esa manera y explicarle que nos está causando problemas no solamente con los vecinos, sino con su escuela también. Entiendo. ¿Qué sucedió después que tuvieron esa conversación? Bueno, después de eso dejó de salir, así que pensábamos que estaba mejorando. Pero también dejó de salir de su habitación, incluso para las comidas. Su madre ha tenido que llevar la comida a la habitación. Ya ha llegado al punto que ha dejado de cuidar su aspecto y hace 2 meses que no se baña. A menudo escuchamos como si estuviera hablando con alguien, a veces riendo y a veces llorando. Lo hemos llevado a un curandero y hemos intentado diferentes hierbas medicinales, pero parece que nada ha funcionado. Ya no sabemos qué hacer, doctor, con esta situación. Comprendo que esto debe ser difícil, que debe ser doloroso hablar de ello.
Sentimos que es una persona completamente distinta. Solía ser tan obediente. Siempre lo elogiaban porque estaba todo el tiempo estudiando y no andaba por ahí con los niños del vecindario. Sí, él nunca tuvo problemas antes de esto, excepto que era un niño poco sociable y reservado. No tuvo problemas. Arturo, Hasta el momento, los síntomas de Arturo son discurso pobre, escucha voces, alucinaciones, limitada interacción con amigos y familia, aislamiento, abandono y pasividad, falta de interés y motivación. quisiera practicarle un examen físico. Claro, no hay problema. ¿Serían tan amables de salir para que pueda conversar un momento con Arturo? Por supuesto, doctor, no hay problema. Arturo, tus padres me dicen que en tu casa no comes. ¿Me podrías decir por qué? Mi madre pone cosas en los alimentos. Ajá. ¿Cómo descubriste eso? Sé que lo hace. Todo el tiempo tengo sueño y la he oído conspirar con Samuel contra mí. ¿Quién es Samuel? Mi primo. Ah, tu primo conspira contra ti. A mi madre le gusta Samuel. Dice que le habría gustado que él hubiera sido su hijo en lugar de mí. ¿Los viste hablando sobre ti? Puedo escuchar a Samuel conversando con mi madre y diciéndole que me envenene para ocupar mi lugar. Ajá. ¡Stop! ¿Qué acabas de decir, Arturo? Estaba diciéndole a Samuel que dejara de hablar conmigo. Estaba riéndose de mí diciendo que mi madre quiere eliminarme. Gracias por contarme las cosas que te están incomodando. Trabajemos juntos y las cosas mejorarán. Voy a llamar a tus padres para hacerle otras preguntas. Vamos. Fíjense que el doctor Información no tocó adicional al hemos paciente. recogido. Intenten no tocarlos porque algunos sí les es Arturo muy se incómodo. presenta con ideas delirantes, falsa creencia de que su madre lo está envenenando, alucinación auditiva, Samuel, el pariente de Arturo. ¿Qué otras preguntas debe hacer sobre condiciones que pueden causar síntomas psicóticos? Haga al menos una pregunta sobre alcohol y uso de sustancias. ¿Usted bebe o consume drogas? Si la respuesta es sí, y sospecha que pudiera haber intoxicación o abstinencia de alcohol, drogas, haga más preguntas. Referirse a los módulos de ALC y TRO. Arturo, ¿has estado bebiendo alcohol o usando drogas en la calle? Nunca, al menos durante casi 6 semanas. Estuve en casa prácticamente todo el tiempo. Ya lo habríamos sabido. Y tampoco se junta con nadie. Como ya le dije, él nunca ha tenido un verdadero amigo. ¿Qué otras condiciones debe evaluar? Riesgo inminente de suicidio. ¿Hay riesgo inminente de autolesión, suicidio? Si hay, pensamientos o planes de cometer suicidio, autolesión. O historia de pensamientos o planes de autolesión en el último mes o acto de autolesión en el último año, en una persona que está ahora extremadamente agitada, violenta, afligida o poco comunicativa. Arturo, ¿alguna vez te has sentido deprimido o decaído, que no quieres hacer nada, o has tenido esa clase de estado de ánimo? No.
¿Alguna vez quisiste hacerte daño? No. ¿Arturo tiene un episodio maníaco? ¿Qué preguntas le puede hacer para averiguar? Bueno, al contrario. ¿Alguna vez has sentido que tienes muchas energías y que puedes hacer cualquier cosa? No. ¿Estás durmiendo bien? Gracias, Arturo. ¿Están de acuerdo ustedes acerca de su estado de ánimo y el sueño? Sí, está durmiendo bien, aunque a veces demasiado. No creo que quiera lastimarse. ¿Han notado alguna otra cosa acerca de su conducta? Ha bajado de peso. Y a veces permanece en la misma postura durante horas y más horas. Cuando paso la noche frente a su habitación puedo oírlo conversar, pero no entiendo lo que está diciendo. Se deben sentir muy mal. Ok, vamos con la 2. Considerando los antecedentes que ustedes me han dado y mis propias observaciones, creo que Arturo está sufriendo de una psicosis aguda. Esta es la razón que le podría estar causando algunas complicaciones. ¿Qué es la psicosis aguda? ¿Y cómo es posible que Arturo tenga esto? Es un trastorno mental en el que los pensamientos y la conducta se perturban. En esta condición la persona puede pensar que oye voces, cree que todos están en su contra y puede volverse hostil. Puede también que la persona no acepte que está enfermo e inclusive rechazar el tratamiento para esta enfermedad. Con respecto a su pregunta de por qué le ha dado esto a Arturo, necesitaré una evaluación más detallada para darle una respuesta definitiva. Por lo general, la psicosis puede ocurrir si la persona ha estado bajo estrés físico, psicológico o una presión social grave. Si está usando drogas como cannabis, anfetaminas o si hay antecedentes familiares. Sin embargo, en la mayoría de los casos no está claro qué causa la psicosis. Una combinación de muchos factores puede contribuir a su aparición. Lo importante es recordar que hay muchas cosas que pueden hacer para ayudarlo. Por ejemplo, es importante incluir a Arturo en la familia o en otras actividades sociales siempre que sea posible, por supuesto. Es lo mejor para él estar ocupado, como tener un trabajo o seguir yendo a la escuela. Lo mejor es vivir un ambiente de apoyo en casa. A ver, Arturo, ¿qué es lo que más te gusta hacer? No sé, tal vez estudiar. ¿Te gustaría volver a la escuela? No. Allí no les gusto. ¿Puedo quedarme en casa y estudiar para los exámenes? Sí, es un buen plan por ahora. Tal vez podríamos hablar un poco más sobre esto para hacer un calendario de estudios. Y tus padres pueden hablar en la escuela para que te dejen estar en casa. ¿Tienes algún amigo en la escuela que pueda ayudarte con tus estudios? No tengo amigos, solo Saúl que no se burla de mí. ¿Te gustaría verlo? Le he dicho que se anime a ver a otras personas o que por lo menos se duche.
Y le recuerdo que nunca conseguirá un trabajo si no regresa a la escuela, pero se irrita. Comprendo sus preocupaciones y tienen que seguir alentándolo, pero sin enojarse ni criticarlo, sino hacer lo que le piden. Está bien, lo intentaré. ¿Le recetará medicamentos? Explique todas las opciones de tratamiento sopesando riesgos y beneficios. Sí, hay medicamentos que podemos recetar. Estos medicamentos, como otros, pueden tener efectos secundarios. Pueden causar algunas somnolencias, contracción de músculos, lo cual será difícil para él, o temblores. Arturo, quiero preguntarte si estás dispuesto a tomar algunos medicamentos. Es joven y no nos gustaría que se vuelva dependiente de medicamentos, pues hemos escuchado que se vuelven dependientes. Además, ¿por cuánto tiempo tendrá que tomarlos? Puedo asegurarles que estos medicamentos no causan dependencia, y Arturo necesitará tomarlos durante al menos un año. Arturo quisiera que empezara con una dosis baja de haloperidol 2 veces al día. Es un antipsicótico típico y según la reacción podremos ver si necesita una dosis más alta. En caso que se presente un efecto secundario, recetaré otro para contrarrestarlo. Asegúrese que la persona y su cuidador entiendan y acepten el plan de tratamiento. Arturo, ¿estás de acuerdo en tomar estos medicamentos 2 veces al día? Te harán sentir mejor y te ayudarán a estudiar. Arturo, ¿tienes alguna duda? Puedes preguntar lo que tú quieras. Pregúntame sin problemas. Quiero ayudarte a alcanzar todos tus estudios. Si crees que puedes preguntarle a tu amigo, hazlo. Sugiero que comencemos con el tratamiento. Sin embargo, Arturo y ustedes tendrán que venir con regularidad. ¿Están de acuerdo? No vivimos lejos de aquí y podremos venir cuando usted lo sugiera. Perfecto. Deseo recalcar la importancia del seguimiento regular para revisar los avances, ajustar la dosis e intervenciones psicológicas. De acuerdo, doctor. ¿Cuándo lo quiere volver a ver? Estamos dispuestos a hacer lo que sea. Las primeras citas de seguimiento deben ser lo más frecuentes posibles. Una vez Arturo se sienta mejor, se puede programar una por mes más o menos. Recomiendo me vean pasado mañana. ¿Te parece, Arturo? Sí. Bien, doctor. Nos vemos la próxima cita. ¿Se pondrá mejor mi hijo? Señora Mendoza, más de las 2/3 partes de los pacientes con psicosis responden al tratamiento. El hecho de que es su primer episodio y que lo han traído al inicio a buscar tratamiento me da muchas esperanzas de que se mejore. Sin embargo, mucho dependerá de Arturo y su cooperación. Terminamos la consulta de hoy. Arturo, ¿tienes alguna otra inquietud? Muchas gracias, doctor Alarcón. Por el momento estamos bien. Conversaremos la próxima cita si algo surge. Nos vemos, Arturo. Muy bien. ¿Vieron cómo entrevistó al doctor? ¿Qué observan? ¿Qué observaron? Era muy empático, ¿no? Ujú. ¿Qué más? Preguntaba si estaban de acuerdo antes de cualquier decisión y pues explicaba todo muy, o sea, muy directo y al final les preguntaba si habían entendido. Ujú. Sí, corroboraba si la información quedó clara o no. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo trató el delirio? ¿En algún momento hizo sentir mal al paciente o lo confrontó, le dijo que eso no era cierto? No. No. Entonces, por más en desacuerdo que estemos con la idea delirante, pues es una idea delirante y hay que
dejarla, porque si no, el paciente vamos a perder la confianza y puede que detonemos alguna beta agresiva. Muy bien. ¿Les quedó más o menos claro cómo serían las intervenciones y las aproximaciones con los pacientes psicóticos? Sí, doctor. ¿Sí? Doctor, Muy bien. Sí. yo tengo una duda. Ah, O sea, ¿qué tan apropiado sería ser parte de la entrevista solamente con el paciente, o sea, sin que estuvieran los familiares? Porque pues al principio sí empezaba como a hacer la entrevista y el paciente Arturo no contestaba nada. Quienes respondían todo eran los padres. Ya una vez que retiró a los padres del consultorio, pues ya empezó a decir que su mamá era quien según él lo estaba envenenando. ajá. Entonces, sí es apropiado como que retirar un momento a los familiares para ver si el paciente tiene un poco más de apertura con nosotros. Sí, porque probablemente estén estos familiares dentro de la idea delirante, alguno de los que los acompañe. Entonces, sí es importante pedir un tiempo a solas con el paciente. O sea, fuera de los familiares, puede estar ahí alguien de enfermería, un guardia de seguridad, otro compañero, como de apoyo en algún caso de que las cosas se lleguen a complicar. ¿Sí me explico? Si el paciente se pone agresivo, pues sí, es más fácil. Es más difícil que el paciente se ponga agresivo si ve 2 o 3 personas a que si ve una sola. Ok, sí, ya. ¿Sale? Sí, gracias. Muy bien. Bueno, hacemos una pausa de 15 minutos y vamos a empezar a hablar del paciente suicida, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Muy bien. Muy bien, doctor. Nos vemos en 15 minutos. Bye. Bye.